Ahí estamos grabando. En la clase de hoy, en la reunión de hoy, vamos a estar trabajando el tema de polisacáridos, vamos a estar hablando un poquito de los polisacáridos. Ya hemos hablado de monosacáridos, que son los monómeros justamente de los hidratos de carbono, es decir, la mínima unidad que yo puedo tener de un hidrato de carbono, es lo mínimo que representa un hidrato de carbono. Después hablamos de la formación de disacáridos, que los disacáridos justamente se forman a través de los monosacáridos, y se unen entre sí estos monosacáridos a través de un enlace que se llama enlace glicosídico, ¿bien? Que es un enlace éter, porque es un oxígeno que está unido a otros dos carbonos. Y bueno, podemos tener disacáridos, trisacáridos. Algo muy importante que nosotros tenemos que mencionar es que tenemos, cuando se unen justamente los monosacáridos, podemos tener di o tri o tetrasacáridos que pueden ser reductores o no reductores. Reductores quería decir que justamente tenía carbono numérico libre y por lo tanto podía entrar en muta rotación. Y si es no reductor, justamente no tiene absolutamente ningún monosacárido, ningún carbono numérico libre. Por lo tanto, no puede entrar en muta rotación. ¿Bien? Y esto sería lo que nosotros habíamos trabajado, además de cómo representarlos y cómo nombrarlos o cómo se leía un nombre. Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de polisacáridos, nosotros podemos tener polisacáridos que son pequeñitos o podemos tener polisacáridos que son grandes, bien, son enormes. Si nosotros hablamos de polisacáridos pequeños, estamos hablando de 20 a 100 monosacáridos que están unidos entre sí. Puede ser 10, 20, hasta 100. Eso sería un polisacárido pequeño. Ahora, si nosotros hablamos de un polisacárido grande, estamos hablando de entre 100, 1000 o más monosacáridos que se están uniendo entre sí. Y esas uniones pueden darse de múltiples maneras. Siempre la unión va a ser un monosacárido con otro a través del enlace glicosídico. Pero esa unión puede darse de maneras diferentes. Y ahora vamos a ir viendo justamente eso, cómo van a ser esas maneras. Acá tenemos, por ejemplo, esta representación hexagonal representa un monosacárido, acá tenemos el enlace, y un monosacárido se une con otro. Acá podríamos llegar a suponer que la unión es 1, 4, y podríamos suponer, no estamos diciendo que es eso, podríamos suponer que esto se trata de una glucopiranosa, ¿bien? Porque tiene esta forma de pirano y podría ser una glucopiranosa. Podría ser cualquier exosa de las aldosas que tenga esta conformación en pirano, pero yo estoy diciendo glucopiranosa por decir una que es la más general, la que más utilizamos. Entonces podría ser 1,4 con otro 1,4 con otro 1,4. Entonces, esto es un polisacárido de tipo lineal, va todo alineado, va todo de línea recta. Si uno observa acá justamente ocurre una bifurcación y acá nos está diciendo, la unión está ocurriendo, es decir, el enlace glicosídico está sucediendo de manera alfa 1,4. ¿Qué quiere decir? Que esto es el 1 en conformación alfa, quiere decir que el grupo alcohol está orientado hacia abajo, por eso es alfa. Si fuera beta estaría orientado hacia arriba. Y con el 4. No sabemos para dónde va el 4. Si fuera una glucosa, el 4 estaría para abajo, pero si fuera otro tipo de exosa, podría ser que vaya para cualquier otro lado. Entonces, así, si nosotros lo miramos de manera lineal, es todo recto. Pero acá nosotros podemos observar que también se pueden dar otro tipo de uniones glicosídicas, por ejemplo, a través del carbono, acá dice 1,6, pero tendría que ser carbono 2,6, podría ser, por ejemplo. Lo que pasa es que acá, como no está representando en realidad más que formas geométricas con líneas, no sabemos por dónde están los carbonos. ¿Qué es lo que se quiere mostrar acá? Que las cadenas de polisacáridos pueden ser lineales, es decir, todas rectas, o pueden sufrir ramificaciones. Eso es lo importante. Y ahora vamos a ir viendo cómo es que se van a ir produciendo. Vamos a ver ejemplos, no es que vamos a verlo desde el punto de vista, eh, eh, ¿cómo se dice?, duramente químico, sino que vamos a ver la estructura en sí. Vamos a avanzar un poquito, y acá tenemos cadenas que son monocatenarias, ¿ven? Después tenemos cadenas que son ramificadas, bien, fíjense que acá se trata de una única cadena, como yo les decía, esto podría ser 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, y es una única cadena, y acá podemos tener todas 1,4, pero de repente hay una que se da, que puede ser 2,6, o puede ser 2,4, o puede ser 2,1, con el siguiente, y se arman ramitas. Y después podemos tener otra clasificación de los polisacáridos. Fíjense que
están escritos con un color particular. ¿Qué quiere decir? Que son todos el mismo tipo de monosacárido, ya sea para la cadena que es lineal o para la cadena que es ramificada, es el mismo tipo de monosacárido. Por ejemplo, esto podrían ser todas glucosas y estas podrían ser todas glucosas, solo que están ramificadas. En cambio, tenemos otro tipo de polisacáridos, que son los heteropolisacáridos, donde tenemos monosacáridos, pero que son de distinto tipo, por eso tienen distintos colores. Y también cumplen con esto de que se puede encontrar de manera lineal o los podemos encontrar de manera ramificada. Pero estos serían combinaciones de monosacáridos, no serían del mismo tipo. Bien, ahora vamos a hablar, vamos a mencionar un tipo puntual y muy conocido, porque esto, como profes de biología, cuando hablen de las plantas, en algún momento lo van a tener que tocar al tema, y este tema es justamente el que está vinculado con la celulosa, ¿bien? La celulosa ustedes saben que se obtiene de las plantas, ¿bien? Y fíjense que los enlaces que tiene la celulosa entre sí son beta 1,4. Y ustedes me van a decir, pero beta 1,4 ¿entre quién? ¿Entre quién es el beta 1,4? Bueno, como dice beta-glucosidasa, dice algunos mamíferos tienen la beta-glucosidasa. Beta-glucosidasa, la terminación asa se refiere a las enzimas. Y si dice glucosidasa, quiere decir que rompe la unión glicosídica o la unión glucosídica, pero que sean de conformación beta. O sea que me está diciendo que la unión es beta entre el 1 y el 4 y que esta enzima es justamente la que rompe esa unión. Vamos a mirar un poco la estructura. Si ustedes observan, este sería el carbono 1, es el carbono numérico, y se une con el carbono número 4. Bien, 1, 4. Es beta 1, 4. Y ahora la pregunta es, ¿qué es esto que tenemos acá? Esto que tenemos acá es glucosa. Bien, esta es la estructura, la conformación en bote, perdón, la conformación en silla de la glucosa. Bien, fíjense que esta conformación es distinta a la que nosotros venimos trabajando, porque a mí la que me interesa es que ustedes trabajen Howard, Fisher. Esta conformación la tienen que conocer, pero no es que yo se las voy a tomar, bien, porque esta es mucho más compleja para analizar. Entonces, acá tenemos la conformación en forma de silla, y fíjense que es beta, porque el grupo alcohol apunta hacia arriba y se está uniendo con el 4 de la siguiente glucosa, o sea que se trata de una beta glucopiranosa de este lado, y de este lado también es una beta de glucopiranosa, o sea, las dos son iguales, y se van uniendo de esta manera. Ahora vamos a observar lo siguiente, acá tenemos la unión que la enzima beta-glucosidasa es la que rompe. Vieron que dice, algunos mamíferos tienen la beta-glucosidasa, y acá yo los invito a ustedes a pensar lo siguiente. Ustedes saben que los seres vivos, no todos tienen la capacidad de metabolizar la celulosa. La celulosa es la que uno puede incorporar en un alimento que uno le suele llamar fibra. La fibra no es más que celulosa. El tema es que si uno incorpora fibra, no la puede metabolizar a la fibra. ¿Por qué no la puede metabolizar? Porque justamente no tiene la enzima beta-glucosidasa. Al no tener la enzima, no la puedo metabolizar. ¿Qué quiere decir que no lo pueda metabolizar? Quiere decir que no puedo romper estos enlaces. Al no poder romper estos enlaces que yo justamente tengo acá, es decir, no puedo generar la ruptura acá, no puedo generar la ruptura acá, no puedo generar la ruptura ahí, no me voy a poder quedar justamente con el monosacárido. Y yo lo que quiero es el monosacárido. Eso es lo que yo quiero. Quiero quedarme con el monosacárido. Entonces, ¿cómo logro quedarme con esto? Bueno, con la enzima. Pero si yo no tengo la enzima en mí, o sea, no forma parte de mí, no puedo quedarme con la glucosa, porque todo ser vivo, todo sistema biológico obtiene energía a partir de la glucosa. Entonces, bueno, ¿cómo hacen los seres vivos que tienen la capacidad de metabolizar celulosa? Bueno, los seres vivos que tienen la capacidad de metabolizar celulosa tienen esta enzima. Bien, la pregunta es, ¿cuáles son los seres vivos que tienen la capacidad de metabolizar celulosa? Es decir, ¿cuáles son los seres vivos que tienen la beta-glucosidasa? Y ahí yo les doy la pregunta a ustedes. Les espero la respuesta por parte de ustedes.
podríamos decir herbívoros. Exactamente, exactamente, exactamente. Está perfecta la respuesta. Los herbívoros son justamente esos seres vivos que tienen la enzima. Tienen la beta-glucosidasa. Si uno hila un poco más fino, y esto se los cuento yo, en realidad la beta-glucosidasa, los herbívoros, como dijo Andrés, la tienen, pero no la tienen porque ellos tienen la capacidad de fabricar la enzima. La tienen porque adentro de su sistema digestivo, y esto se los cuento, después de esto cualquier cosa lo pueden charlar con Pero otros no profes son de las mí. bacterias que tienen los Claro, rumiantes, perdón, porque yo claro, tenía perdón, entendido eso, perdón. perdón, sí, ahí está, yo te dejo hablar así decís la Ah, respuesta. sí, tenía entendido que los rumiantes, sí, además de tener esos 4 estómagos, Sí, son las bacterias en simbiosis, ¿no? Con los rumiantes sí, que pueden degradar la celulosa y convertirla en energía, ¿verdad? exactamente, exactamente. Hay unas bacterias que justamente tienen la capacidad de producir la beta-glucosidasa. Esas bacterias, si no estuvieran en el estómago de estos rumiantes, no podrían metabolizar la celulosa y el animal no podría obtener la glucosa, que es justamente lo que utiliza para obtener energía. De hecho, estas bacterias son súper ineficientes. Por ejemplo, si uno mira la materia fecal de un herbívoro, es prácticamente lo que comió salió, o sea, sale prácticamente todo el pasto. Es directamente muy difícil de romper este enlace. Pero bueno, algo les queda porque justamente si no, no podrían subsistir el animal. Bien, hay algunas, además de mamíferos, digamos, que tienen estas bacterias en endosimbiosis dentro de sus cuerpos, hay otros organismos que también son capaces de metabolizar celulosa, pero son microorganismos, o sea, no son justamente del reino animal, no son animales, son otro tipo de bacterias y también hay algunos hongos que tienen esa capacidad. Bien, bueno, voy a ir sacando todo esto que acá representé, vamos a continuar avanzando un poquito más, espero que haya quedado claro esto de la celulosa, que hablamos un poquito de los sistemas biológicos, y vamos a ver una cosita más que más adelante la voy a explicar con respecto a la glucosa, a la celulosa, digo. Bien, bueno, sabemos que están las plantas, sabemos que son fuentes de fibra, ya lo dijimos recién. Acá lo tenemos representado nuevamente, ¿bien? Y cada uno de estos monosacáridos son las glucosas. Y la unión es beta 1,4. Ya lo habíamos charlado. Ahora, pregunta. La celulosa, si yo tengo que hablar biológicamente, ustedes van a ser profes de biología. Entonces, si yo tengo que hablar biológicamente, ya habíamos dicho que los hidratos de carbono tenían un montón de funciones. Ustedes en su momento me comentaron que una de las funciones de los hidratos de carbono era la función energética, es decir, me permiten a mí obtener energía de manera rápida. Está perfecto. Pero digo, la celulosa, yo como ser humano soy un mamífero superior. Me como un poco de celulosa y así como entra, sale. O sea, no pude metabolizar nada porque justamente no tengo la enzima, no tengo la beta-glucosidasa. Eh, entonces, digo, ¿qué función tiene la celulosa? ¿Qué función puede llegar a tener? ¿Qué función biológica tiene la celulosa? Esa es la pregunta para ustedes. Profe, ¿Sí? Sí. no sé si. Nada, por ahí estoy diciendo pavadas, nada. Dale, dale, pero decilo, no hay problema. La función tiene que ver con para qué sirve, para qué le sirve a un ser vivo la celulosa, ya que casi nadie la puede comer, excepto los herbívoros. Digo, ¿para qué le puede servir la celulosa? ¿Para purgar el intestino o Eso, no? eso sería como fuente de fibra, pero no es la función principal, no está mal, es una función secundaria. De hecho, muchos animales lo consumen justamente para eso, porque al ser fuente de fibra regulariza toda la cuestión digestiva. Pero la función principal del ¿Es ser retener vivo que agua? la, Perdón. la función principal del ser vivo que la produce, digo, una planta produce Sí. celulosa. ¿Para qué le sirve a la planta la celulosa? Esa es la pregunta. No para qué le sirve a otros seres vivos, sino para qué le sirve al ser vivo que la produce.
¿Le brinda energía? La planta no se alimenta de celulosa. No es, Recordemos, absolutamente todos los seres vivos, excepto, bueno, hay algunas excepciones, pero prácticamente todos los seres vivos, todos obtienen energía de la glucosa. O sea, el universo natural evolucionó de manera tal de que todos obtienen energía a partir de la glucosa. Entonces, A yo ver si de digo, rapo. ¿para qué le sirve Para la la- planta? la planta necesita la celulosa por una cuestión de estabilidad, porque Sí, compone la pared celular, sí, ¿verdad? sí, A ver, exacto. Porque la de rapo. palabra correcta para decir la función de la celulosa es que la celulosa tiene una función estructural. Esa es la función biológica de la celulosa. Forma parte de las estructuras. ¿De qué estructura? De la pared celular, por ejemplo. ¿Bien? Bien. ¿Quedó claro? Sí. Por eso cuando uno, Sí. digo, saben de qué están hechas las hojas con las que ustedes escriben, son celulosa. Sí. Eso queda claro. Ahora yo les voy a tirar otra pregunta para que piensen. Estas preguntas para pensar son, son así, son para pensar. Vieron que la celulosa está formada por múltiples monosacáridos que son todos glucosa. Es una glucosa tras otra en unión beta 1,4. Hasta ahí estamos. Ahora, ustedes el año pasado vieron de que hay, digamos, nosotros tenemos diferentes grupos funcionales. Tenemos, en este caso tenemos grupos alcohol y tenemos grupos éteres ahí que están dando vuelta. Pero, digamos, el monosacárido, puntualmente el polisacárido, en este caso la celulosa, está llenísima de grupos alcohol. ¿Bien? Está llenísima de grupos alcohol. Y uno los puede ver claramente porque yo puedo ver un grupo alcohol acá, puedo ver un grupo alcohol acá, puedo ver otro acá. O sea, tengo varios para mencionar. Tengo varios grupos alcohol para ir marcando, ¿bien? Ahí están viendo que yo estoy marcando todos. O sea, tengo un montón de grupos alcohol. Y fíjense que esto solamente es de 3 monosacáridos. Yo en realidad tengo miles, porque la celulosa es un polisacárido grande, no es pequeño, es grande, tengo miles. Entonces la pregunta es, si yo pongo una hoja de papel en agua, sabiendo que esto genera puentes de hidrógeno, es decir, acá yo voy a tener puentes de hidrógeno, acá también puentes de hidrógeno en todo lo que yo marqué, ¿qué debería de pasar con la hoja de papel cuando yo la pongo en agua? ¿Se disuelve o no se disuelve? Se disuelven los enlaces. Yo no pregunté de los enlaces, yo pregunté si simplemente se disuelve o no se disuelve la celulosa. Es decir, yo pongo una hoja de papel en un vaso con agua. ¿Se disuelve como se disuelve, por ejemplo, el azúcar? Que el azúcar es un disacárido, es sacarosa. ¿Se disuelve? La hoja no. Y A entonces, ese nivel. ¿Las fibras no absorben el agua? mi pregunta es si se En el disuelve, no papel. si la absorbe. Porque digo, si los grupos alcohol presentan puentes de hidrógeno, pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, se llenaría todo, estaría todo llenísimo de puentes de hidrógeno. Ustedes tienen que pensar que los puentes de hidrógeno lo que hacen es aumentar la polaridad, o sea, hacen que sea muy polar con otra cosa que es muy polar, entonces las dos son muy polares. ¿Y qué tendría que pasar cuando algo polar se encuentra con otra cosa polar? Se tendría que disolver. Bueno, cuando uno coloca una hoja de papel en agua, ¿se disuelve? Y Leila dijo, no, no se disuelve. De hecho, chicos, si uno agarra una hoja de papel y la pone en un vaso con agua, no se disuelve. No se disuelve, no hay chance que se disuelva. La pregunta es ¿por qué? Ahí está la pregunta. Porque digo, si todo es Porque polar, tiene bien, vamos a dejar esa pregunta ahí en estado latente y ahora después cualquier cosa la retomamos. Bien, pues esto puede ser una pregunta que puede llegar a hacer algún alumno. Digo, ¿por qué yo pongo una hoja de papel si está llena de grupos alcohol por todos lados y no se disuelve? Con algo que es polar también, o sea, dos cosas polares no se disuelven entre sí. Bueno, ahora en un rato vamos a develar esta cuestión que estamos charlando. Bueno, vamos a hablar de otro hidrato de carbono, de otro polisacárido, es la amilosa, lo que uno conoce como almidón, bien, que esto uno lo come,
lo consume, es un tipo de harina. Nosotros tenemos enlaces alfa-1,4 entre glucosas, ¿bien? Y los mamíferos, nosotros, mamíferos superiores también, tenemos la enzima que se llama alfa-glucosidasa. ¿Se acuerdan que para la celulosa teníamos que tener la beta-glucosidasa, pero no la teníamos? Por eso cuando comemos celulosa no pasa nada, así como entra, sale. Pero cuando nosotros Esta es consumimos, alfa. si nosotros consumimos, por ejemplo, fideos, arroces o cosas similares, todo lo que esté hecho por almidón, podemos metabolizarlo. De hecho, lo metabolizamos y si lo consumimos de más, eso después por otro proceso metabólico se termina transformando en lípidos. Y los lípidos los guardamos como reserva, o sea, quedan todos acumulados en nuestro cuerpo. Entonces nosotros contamos con esta enzima, la alfa-glucosidasa. Entonces ya lo que me está diciendo es que los enlaces entre cada una de las glucosas van a ser del tipo alfa-1,4, es decir, va a apuntar hacia abajo el grupo alcohol del carbono anomérico que tengo acá, fíjense que el grupo alcohol va hacia abajo, y se une con el 4 de la siguiente glucosa, y ahí los voy teniendo. Fíjense qué loco, ¿no? Porque esta pequeña diferencia entre la celulosa y el almidón hacen que sean bien diferentes, porque por ejemplo, la función de la celulosa, como la acabamos de deducir recién, es estructural, es decir, forma parte de las estructuras, le da sostén a una planta, le da rigidez, hace que yo toque una hoja y que la hoja tenga una rigidez particular, ¿bien? Una hoja no es una cosa amorfa, una cosa toda líquida, o sea, tiene sostén, la sostiene, la contiene, le da estructura, le da rigidez. Ahora, yo tengo que hablar del almidón y digo, el almidón no tiene una función estructural, no forma parte de una estructura. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la función biológica del almidón? Digo, ¿para qué una planta tiene almidón? ¿Para qué le sirve a la planta el almidón? La celulosa está hecha de lo mismo que el almidón, está hecha exactamente de lo mismo, de glucosa. Pero la celulosa a la planta le sirve de sostén, o sea, es estructural la función. ¿Y el almidón para qué le sirve a la planta? ¿No es reserva de energía? De reserva energética. Exactamente, Lo dijo él. exactamente. Muy bien. El almidón tiene una función energética en la planta. La planta almacena energía en forma de almidón. O sea que la planta también tiene la alfa-glucosidasa. Perdón, la planta tiene la alfa-glucosidasa. La planta no tiene la beta-glucosidasa, tiene la alfa-glucosidasa. Que a partir de ahí puede, por ejemplo, romper los enlaces glicosídicos, estos que están acá los puede romper, la planta los rompe y después se queda justamente con la molécula de glucosa y después, a partir de un proceso metabólico que le hace la planta, puede obtener energía a partir de acá. Chicos, todos entienden que las plantas respiran, al hacer respiración pueden justamente con el oxígeno hacer un proceso metabólico que se llama glucólisis y a partir de esto van a obtener ATP. Las plantas hacen el mismo proceso que hacemos nosotros, solamente que las plantas, a diferencia de nosotros, hacen fotosíntesis que nosotros no la podemos hacer. Bien, bueno, vamos a avanzar un poquito más. Ya hablamos de la celulosa, ya hablamos del almidón. Diferencia entre amilosa y almidón. La única diferencia que hay, bueno, biológicamente era que uno es estructural y el otro es reserva de energía. Y la diferencia química, no la biológica, la química, es que son glucosas que están unidas entre sí, en celulosa beta-1,4 y en el almidón alfa-1,4. Esa es la diferencia química. A mí me interesa la química, porque la biológica se la van a resaber porque van a ser profes de biología ustedes. Bien, bueno, esto solo se los menciono. Manera de reconocer el almidón es poner un poquito de Lugol. Lugol sería como el Pervinox. Uno le pone una gotita de Pervinox a esto y si se pone azul quiere decir que tiene almidón. O sea, se los cuento así rápidamente porque no es algo que sea trascendente para ustedes. Solo se lo cuento para que lo tengan presente por si el día de mañana le quieren mostrar a los chicos, le quieren hacer una prueba experimental ahí en su clase y por ejemplo agarran una gotita de Lugol, le ponen a harina, por ejemplo, harina 3.0, 4.0, cualquier harina, fécula de maíz, la que sea, le ponen una gotita, hace que los chicos le pongan una gotita y si se pone azul, eso es un indicio para que uno diga, acá hay almidón. Esa es una manera práctica de poder decirle a los alumnos, acá si se pone azul pueden corroborar que hay presente almidón. ¿Bien? Bueno.
Esto tiene que ver justamente con procesos industriales que se le hacen muchas veces a los polisacáridos. Muchas veces en algunas bebidas que son bebidas isotónicas dice que tienen jarabe de maíz de alta fructosa, lo van a encontrar como JMAF. JMAF quiere decir jarabe de maíz de alta fructosa. Se toma el choclo, se le hace un tratamiento enzimático con la alfa-amilasa, se obtienen dextrinas, que las dextrinas son como polisacáridos pequeñitos, es decir, al polisacárido grande se lo degrada, se lo hace más chiquititos. Fíjense, igual que acá abajo lo dice, son justamente oligosacáridos, son entre 6 y 10 alfa de glucosa, o sea, lo redujo, y después se le hace un tratamiento con glucoamilasa, obtenemos la glucosa y después se isomeriza para guardarlo en forma de fructosa. La fructosa se empieza a acumular en cantidades grandes y por eso se lo llama jarabe de maíz de alta fructosa. Lo que el problema es que estás incorporando una cantidad de azúcar impresionante y eso trae problemas en la salud, como por ejemplo obesidad. Bien, y hay algunos estudios que se han realizado hace un tiempo que tienen que ver con que se descubrió que a veces también trae aparejado, ¿cómo se dice? Trae aparejado como el despertar de distintos tipos de cánceres. Por eso hay que ser un poco cuidadoso con todo esto que tiene todo un proceso industrial encima, porque no es natural. O sea, acá te lo cuenta de manera resumida, pero esto es como más largo, hay muchos intermediarios acá en el medio, hay sustancias químicas que se utilizan, bueno, hay todos procesos y yo no sé si son tan inocuos. Entonces, bueno, esto es algo importante que por ahí si en algún momento les toca trabajar con sus alumnos, se lo pueden comentar como un dato de color para hacerlo interesante, porque bueno, a veces hay alumnos que entrenan o hacen algún tipo de deporte y consumen estas bebidas isotónicas que son ricas en jarabe de maíz de alta fructosa y yo pondría un signo de pregunta, como, bueno, no sé si lo incorporaría en mi cuerpo, es como para pensarlo. Y bueno, cada uno después sabe, elige pero sabiendo, digamos, elige como a conciencia, sabiendo qué es lo que está poniendo en su cuerpo. Bueno, tenemos amilopectinas, tienen que ver con las jaleas. Fíjense que las amilopectinas serían prácticamente como la amilosa, fíjense que es alfa 1,4, son glucosas en alfa 1,4, pero ¿qué es lo que sucede con la amilopectina? Sufre una ramificación. ¿Dónde sufre la ramificación? En el carbono 6 con el carbono 1. Bien, fíjense que esto sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Entre el 6 y el 1 de otra glucosa forma un enlace glicosídico y que genera una ramificación. O sea que viene toda la cadena acá lineal, pero se ramifica de esta manera y ahí lo que empieza a surgir es esto. Empiezan a generarse brazos, lo que conocemos como ramificaciones. Entonces nosotros tenemos dentro de la amilopectina en sí y el glucógeno. Bien, fíjense que la amilopectina tiene ramificaciones, ahí se ven todas las subunidades, y acá tenemos el glucógeno, que es otra manera de sufrir ramificaciones. El glucógeno. ¿Quién tiene la capacidad de sintetizarlo? ¿Plantas o animales? Esa es como pregunta para profes de biología. Animales. Animales, muy bien. Los animales son justamente los que almacenan energía a través de los hidratos de carbono, puntualmente almacenan glucosa en forma de glucógeno. Y las plantas almacenan glucosa en forma de almidón. Esa es justamente la diferencia entre uno y el otro. Bien, plantas, almidón, seres vivos, o sea, otros seres vivos que no sean plantas, nosotros los mamíferos, glucógeno o amilopectina. Bien, esa es la manera en la cual nosotros tenemos nuestras reservas de energía de azúcares. Después tenemos azúcares que no son azúcares puros, o sea, están combinados en su estructura química con otro tipo de sustancias, como por ejemplo la quitina. Si ustedes observan, esto sería prácticamente como una glucosa, pero en el carbono número 2 tiene un acetoamido, se llama. Esto es un tipo
de unión amida, como las que vieron ustedes el año pasado. El año pasado ustedes habían visto que hay grupos funcionales que se llaman amida. Bueno, acetoamida, aceto viene porque tiene 2 átomos de carbono. Acá lo ven, carbono 1, carbono 2. Y esto sería la amida. O sea que al nitrógeno se unió todo esto que tengo acá. Bien, acá yo por las dudas se los voy a marcar, pero esto que nosotros tenemos acá es justamente el grupo acetoamida. Bien, eso sería la acetoamida. Y esto que nosotros tenemos acá, acá se estaría dando el enlace amida. Acá se está uniendo al nitrógeno de la amida justamente todo el azúcar, toda la glucosa. Bueno, estos son heteropolisacáridos. ¿Por qué heteropolisacáridos? Sí, porque están formados por otra sustancia distinta que no es puramente un monosacárido. ¿Bien? La quitina. La quitina forma parte del exoesqueleto de organismos, ¿bien? De muchos organismos. Justamente, ¿cuál será su función biológica? Es una preguntita fácil. ¿Cuál será la función biológica? Por ejemplo, los cangrejos tienen exoesqueleto, tienen quitina. ¿Para qué le sirve la quitina a un cangrejo si tiene exoesqueleto? Protección. Protección, estructural, Estructural, protectora. Está muy bien, son esas dos, estructural y protectora. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque justamente le da estructura al exoesqueleto, o sea, le da sostén al exoesqueleto del cangrejo y también forma parte, y también lo protege toda la parte interna porque es rígido. ¿Bien? O sea, está muy bien la respuesta. Bueno, esto de reacciones lo vamos a saltear porque a nosotros no nos interesa todo esto de las reacciones, pero sí nos interesa hablar de los azúcares que, por ejemplo, pueden sufrir la pérdida de un oxígeno en algún carbono. Por ejemplo, si nosotros miramos acá, la ribosa, esta sería la que tenemos acá, fíjense que es una pentosa, 1, 2, 3, 4, 5, pero acá cuando nosotros miramos esta, en el carbono 2, perdió el oxígeno. Entonces, en vez de llamarse ribosa, se va a llamar desoxirribosa. Y ahí les empieza a sonar a algo que tiene que ver con los ácidos nucleicos. Bien, porque esto es la ribosa y esto es la desoxirribosa. Y cuando yo hablo de ácidos nucleicos, puedo hablar de ADN y ARN, y digo ácido ribonucleico por el ARN, y puedo decir ácido desoxirribonucleico por el ADN. Bueno, justamente, vamos a avanzar un poquito más. Si nosotros vamos a verlo ahora más adelante, y les voy a retomar esto para que lo puedan ver. Acá tenemos también que hay azúcares, fíjense que este monosacárido, como la ribosa, esto es una ribosa, se puede unir a un grupo fosfato, fíjense que acá tenemos el carbono 5, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, y en el carbono 5 tenemos 2 grupos alcohol. Perdón, esto sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. No quiero decirles cualquier cosa, era de 6 carbonos. Y ahora, fíjense qué pasa cuando lo hacemos reaccionar con ácido ortofosfórico. Se fosforiló acá y se fosforiló acá. Fosforilar, fíjense que también se fosforiló en todos los lados donde había grupos alcohol. Bien, es una manera de fosforilar. Vamos a mirar qué implicancias tiene esto. Bueno, en el ADN, si nosotros miramos, acá tenemos la ribosa, tenemos una base nitrogenada que la vamos a ver en otra oportunidad, y acá tenemos una fosforilación que se dio, y acá tenemos otra fosforilación, bien, se está uniendo a otra ribosa, otra fosforilación, es decir, que las fosforilaciones aparecen justamente en los sistemas biológicos y aparecen puntualmente en el ADN y en el ARN, son importantes para eso. Si nosotros miramos acá, esta sería la estructura básica. Acá tenemos una base nitrogenada, eso que decía base recién, es esto que tenemos ahí. Y acá tenemos la ribosa, fíjense, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y acá, en este carbono, si yo lo fosforilo, acá es donde va a entrar el grupo fosfato. El grupo fosfato era justamente esto que teníamos acá, que se escribe de esta manera. Fíjense que lleva oxígeno, oxígeno, oxígeno y oxígeno con doble enlace. Si yo tuviera que escribir justamente el grupo fosfato solo, sería la P, sería acá un enlace, acá sería un OH, bien, se los voy escribiendo para que todos los puedan ver, perdónenme la desprolijidad, bien, acá sería otro grupo alcohol,
Bien, ahí tenemos esto. Acá tenemos el doble enlace con uno de los oxígenos, acá se los voy a escribir, y acá por último tendríamos el otro grupo alcohol que me queda acá. Entonces, eso que les representé ahí es justamente un fosfato. Eso es el fosfato, eso es lo que se une acá. Solamente que acá este grupo alcohol pierde el hidrógeno, queda con carga negativa, y acá esto lo perdió para unirse justamente con la ribosa acá arriba y con la ribosa acá arriba. Bien, o sea que los azúcares aparecen en los ácidos nucleicos, aparecen en el material genético. Es importante por esto justamente. Ahora, vamos a ver un cachito más porque ya terminamos. Acá teníamos los nucleósidos. Y ahí se terminaba justamente la presentación de lo que estábamos hablando. Bien, ahora cuando se corte la reunión, nos volvemos a conectar con el mismo link y les voy a develar este misterio de por qué la celulosa no se disuelve en agua. Bien, vamos a ver la estructura para ver por qué no se disuelve en agua. Bien, así que bueno, acá cortamos y nos volvemos a conectar